Bienvenidos a este resumen de vida y ministerio cristianos para esta semana. Gracias por su sintonía. Estamos en 17 al 23 de febrero y comenzando la lectura de Proverbios, el libro de Proverbios y el capítulo 1. Algo que se destaca en esta reunión, en esta semana, es la importancia de los buenos consejos. Escuchar a los buenos consejeros y evitar a los malos consejeros, a las malas compañías, los malos amigos, tener cuidado a quién escuchamos, porque de eso depende también nuestro futuro y nuestra felicidad. ¿Cuántas personas han arruinado literalmente su vida y ya no están aquí para contarlo por el solo hecho de haberle hecho caso a los malos amigos? A veces pensamos que eso es algo bastante obvio, que eso hasta un niño lo entiende, pero le sorprendería saber que son adultos, son personas ya adultas y grandes quienes han caído en este error. ¿Por qué? Por menospreciar el consejo de Dios, el consejo de los padres, el consejo de la Biblia. En el primer discurso estaremos escuchando este tema. Joven, ¿a quién escucharás? Esa es la pregunta. ¿A quién escucharás? No está diciendo joven debes escuchar a Dios o joven haz lo que quieras, no. La pregunta es ¿a quién escucharás? ¿Cuáles son las opciones? Luego, en Perlas Escondidas estaremos viendo lo que quiere decir la palabra tonto en la Biblia. Generalmente pensamos en alguien tonto como esos dibujos animados donde sale, por ejemplo, alguien como Pedro Picapiedra, que no actúa con mucha inteligencia, pero en un sentido bíblico, en un contexto bíblico, la palabra tonto no es alguien poco inteligente, sino más bien alguien, como vemos en esta imagen, alguien que elige voluntariamente ir en contra de lo que Dios dice. Veremos algunos puntos prácticos. Concluimos este resumen con el estudio del libro para esta semana. ¿Qué les parece si comenzamos con el primer discurso de los tesoros titulado Joven, ¿a quién escucharás? Hoy quiero hablarle de algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado, la decisión de a quién escuchar. Imagine por un momento que está en una encrucijada. A su derecha hay un camino que parece fácil, tentador, lleno de risas, de aceptación, de gente que le dice lo que quiere oír. Y, por otro lado, a su izquierda hay un camino más estrecho, difícil, pero promete algo más profundo y duradero. ¿Cuál elegiría? Esto puede ayudarnos a tomar la mejor decisión porque, al final, a quien usted escuche marcará el rumbo de su vida. Tenemos el texto inicial que es Proverbios 1:8 y aquí la escritura, la Biblia nos dice a quién escuchar. Notemos lo que dice. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. En otras palabras, escuche a sus padres. Sabemos que tal vez en este momento esas palabras pueden sonar para algunos como un disco rayado. Quizás un joven piensa, mis padres no me entienden, son muy estrictos, no saben lo que es ser joven hoy. Pero déjeme decirle algo, sus padres lo aman más de lo que imagina, especialmente a los jóvenes que viven con ellos. A veces sus métodos pueden parecer anticuados, sus reglas pueden frustrarlo, pero detrás de todo eso hay un corazón que solo quiere lo mejor para usted, joven, jovencita. Recuerdo la historia de un joven que, cansado de las reglas de su casa, decidió alejarse de todo lo que sus padres le habían enseñado. Pensó que sería libre, que encontraría la felicidad lejos de casa, lejos de esas cadenas, según él. Pero pronto descubrió que el mundo no era tan amable como creía. A nadie le interesaba. Nadie se preocupaba por él.
como lo hacían sus padres, si ya había comido, si estaba bien, si se sentía bien. Nadie lo amaba de esa manera incondicional. Por eso, joven, jovencita, si estás sintiendo esa frustración, respira hondo y no dejes que las emociones del momento te alejen de quienes más te aman. Es verdad, tus padres no son perfectos, pero su amor por ti es real. Y, sobre todo, si vives en un hogar cristiano, ese amor está guiado por principios bíblicos. Ahora hablemos de otra voz que quizás estás escuchando, joven, jovencita, hermana, hermano que me está escuchando, y esta voz es la presión de grupo. Nota cómo lo dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores tratan de enredarte, no te dejes llevar por ellos. ¿Sabe por qué esta advertencia es tan importante? Porque como jóvenes todos queremos sentirnos aceptados, queremos encajar, tener amigos, ser parte de algo, y eso no está mal. El problema viene cuando nos dejamos arrastrar, o para ser aceptados nos dejamos arrastrar por cosas que sabemos que no están bien. Tal vez nos han invitado a una fiesta donde habrán cosas que no honran a Dios. Quizás sus amigos lo presionan para que haga algo que sabe que va en contra de sus principios. En esos momentos es tan fácil decir no para no quedar mal, para no verse uno como el raro del grupo, como el aburrido o el solitario. Pero déjame decirte algo. La verdadera fortaleza no está en seguir a la multitud, sino en ponerte firme en lo que crees. Tenemos ejemplos bíblicos al respecto. Uno de ellos es Caleb, Josué y Caleb. Un gran ejemplo. Cuando todos dudaban de las promesas de Dios, Josué y Caleb se mantuvieron firmes y al final fueron bendecidos por su fidelidad. Usted también puede ser como Caleb. Puede decir, no, eso no es para mí, en vez de dejarse controlar por lo que los demás dicen o hacen. Y aunque al principio pueda ser difícil, le prometo que con el tiempo ganará algo mucho más valioso que la aprobación de los demás. Sí, y esto es el respeto por usted mismo y la bendición de Jehová. Y eso es algo que pocas personas tienen hoy, esa medalla interna que es una buena conciencia. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12:2, no se deje amoldar por el mundo actual, sino transfórmense renovando su mente. Eso es un recordatorio poderoso. Su identidad no está en lo que el mundo piensa de usted, sino en lo que Dios piensa de usted. Y a veces esa presión exterior puede hacerlo dudar de quién es usted. Puede hacerlo sentir que si no sigue las tendencias, lo que hacen los demás, lo que está de moda, no encajará. Pero aquí está la verdad. Nadie más que Dios sabe quién es realmente usted y qué puede llegar a ser. Imagine que está en el mar y las olas son como las opiniones de los demás. Si se deja llevar por ellas, terminará en cualquier lugar, de arriba abajo, de aquí para allá. Pero si se aferra a Dios como un ancla, Él lo mantendrá firme en el lugar donde debe estar. Así que esto es muy importante. Como conclusión, hermano, hermana, jóvenes, sabemos que la vida no siempre es fácil. Sabemos que hay momentos en los que puede sentirse incomprendido, en los que las decisiones parecen abrumadoras. Pero hoy quiero dejarlo con esto. Usted tiene el poder de elegir a quién escuchar. Elija escuchar a sus padres, porque su amor por usted es genuino. Elija no seguir a los que hacen lo malo, porque su integridad vale más que cualquier aprobación. Y esto puede aplicarse no solo al mundo, sino también a personas infiltradas
dentro de la congregación. Y sobre todo, elija agradar a Dios porque Él es el único que nunca le fallará. Recuerde, no está solo. Jehová está con usted, dándole fortaleza necesaria para resistir, para seguir adelante y brillar, aunque a veces parece oscuro alrededor. Así que la próxima vez que se sienta en esa encrucijada, recuerde este mensaje y elija el camino que, aunque sea más estrecho, lo llevará a una vida llena de propósito, paz y bendición. Gracias por acompañarnos hasta aquí este vídeo. Ahora pasamos a las perlas escondidas. Para esta semana tenemos la lectura de Proverbios capítulo 1. Estamos comenzando el libro de Proverbios y tenemos la primera extraída de Proverbios 1:22. Dice: Ustedes los inexpertos, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia? Ustedes los burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán con la burla? Y ustedes los tontos, ¿hasta cuándo odiarán el conocimiento? Pregunta: cuando se usa en la Biblia tonto, ¿a qué hace referencia normalmente? Bueno, esto es interesante, ya que en la Biblia, cuando se usa la palabra tonto, no se refiere a alguien que no es inteligente, sino a una persona que actúa de manera irracional, moralmente incorrecta, alguien que a propósito rechaza la sabiduría y las normas de Dios. Es decir, el tonto es alguien que, a pesar de tener inteligencia, a pesar de tener la capacidad de razonar, elige voluntariamente seguir un camino de tontedad, de insensatez, ignorando lo que es justo y correcto según Dios. Un ejemplo bíblico es Nabal, que por cierto, el nombre Nabal quiere decir insensato o estúpido. Esa palabra puede sonar muy ofensiva en el idioma español, pero en tiempos bíblicos era una palabra normal, no era un insulto, pero decirle a alguien este calificativo denotaba una persona muy notoria, como estamos viendo en este contexto, como era el caso de Nabal. Y cuando leemos la historia de Nabal nos damos cuenta que era una persona necia, insensata o tonta. Pero no es que le faltara inteligencia, era alguien malo. Era esa clase de persona que usted le hacía un favor y en vez de darle las gracias, esta persona, este Nabal, le pagaba con mal a quien le hacía grandes favores. Esto nos deja una lección práctica. No basta con ser inteligentes o tener conocimiento. Hay personas muy inteligentes y con mucho conocimiento, pero no lo aplican. Así que si no lo aplicamos, en cierto modo estamos cayendo en la insensatez. ¿Qué perlas espirituales encontramos en la lectura de esta semana? Tenemos a las siguientes. Recuerde que estaremos leyendo el texto y luego la perla para una mejor comprensión. Número 1. Proverbios 1:1 nos dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Esto nos recuerda que de Jehová viene la verdadera sabiduría. Aprendemos a valorar la disciplina no como algo duro, sino como una herramienta que nos ayuda a crecer en entendimiento y a tomar decisiones sabias. Por eso dice el 2, para aprender sabiduría y disciplina y para entender dichos sabios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada día nos esforzamos por entender las enseñanzas de Dios y aplicarlas en nuestra vida diaria. Número 2. Proverbios 1:3 dice: para conseguir la disciplina que da comprensión perspicaz, justicia, sensatez y rectitud. Nosotros decidimos caminar en justicia y rectitud, sabiendo que estas cualidades nos acercan más a Dios y nos permiten ser luz en el mundo. Nos esforzamos por ser sensatos en nuestras decisiones y por actuar con integridad en todo momento, confiando en que Dios nos guía por el camino correcto. Número 3. Proverbios 1:5
Dice, el que es sabio escucha y recibe más instrucción. El hombre que tiene entendimiento encuentra orientación experta. Esto nos enseña que la sabiduría no es solo para las personas mayores o las personas que son estudiosas, es para todos los que están dispuestos a aprender. Esto puede parecer muy obvio, pero no todo el mundo está dispuesto a aprender y ser enseñado por Jehová. Incluso algunos hermanos pudieran tener esta actitud de creer que ya lo saben todo y que no aprenden nada de los demás. Cuanto más busquemos a Dios, más claridad tendremos en nuestra mente. Debemos ser humildes. Recuerde, ser humilde no es andar con ropa rota o en carencia económica. Ser humilde es reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, en vez de creer que ya lo sabemos todo y que sabemos más que los demás. Eso es orgullo y debemos cuidarnos de pensar así. Número 4. Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el comienzo del conocimiento. Solo los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no se basa en el conocimiento humano, sino en reconocer la grandeza de Dios y vivir en obediencia a Él. Cada día podemos acercarnos a Dios con humildad y respeto, pidiéndole que nos guíe en nuestras decisiones. Número 5. Proverbios 1:8 dice, escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Esto nos muestra que los consejos de nuestros padres, por supuesto hay buenos padres, estamos hablando de padres que de verdad quieren ver bien a sus hijos porque estamos viviendo en tiempos en que muchos son personas desnaturalizadas que no aman a sus hijos, entonces eso no aplica a ellos, obviamente. Así que los consejos de los buenos padres son un regalo de Dios para nosotros. Claro, si tenemos el privilegio de tenerlos vivos, aunque no siempre los entendamos, su experiencia y amor pueden guiarnos. Es importante valorar y respetar a nuestros padres, escuchar los consejos con atención y agradecer su esfuerzo por guiarnos. Si ya no están con nosotros, podemos recordar sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Así que, si usted recuerda cuál ha sido un consejo o el mejor consejo que le dejaron sus padres, papá o mamá, que ellos le dejaron a usted, ¿qué le parece dejarlo en un comentario, aquí abajo en la caja de comentarios? Estaré deseoso de leer cuál ha sido el mejor consejo que le dejaron sus padres. Número 6. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores tratan de enredarte, no te dejes llevar por ellos. Esto nos enseña que debemos cuidar nuestras compañías. Aunque seamos adultos, este principio bíblico sigue siendo vigente. Por ejemplo, el fuego quema. Ese es un principio. Y este principio no es solo para los niños y los jóvenes, sino también para los adultos. ¿Cuántos adultos no han perdido la vida en incendios por descuidos, por negligencia, etcétera, etcétera? Así que, ¿cuántos hermanos no se han perdido en el mundo por las malas compañías, por pensar que este consejo era solo para los jóvenes o los niños? Notamos ahí cómo el exceso de confianza puede meternos en serios problemas. Y, ¿por qué no decirlo? ¿Cuántas personas han perdido la vida por haberse rodeado de malas compañías? Lo que dice aquí Proverbios es verídico, porque ahí sigue diciendo de personas que llaman a alguien para unírseles y perpetuar alguna acción delictiva, ya sea un robo o hacerle daño a alguien más. Y eso pasa en tiempos modernos, está pasando en este momento y muchos acaban mal, ya sea en prisión o enterrados por no elegir bien sus amistades. Número 7. Proverbios 1:10. El mundo puede ofrecernos tentaciones y caminos que parecen atractivos,
pero que nos alejan de Dios. Pueden ser placenteros y atractivos solo en el momento, pero después es otra historia. Debemos mantenernos firmes y no dejarnos arrastrar por las malas influencias. En vez de eso, busquemos la compañía de los buenos hermanos que quieren vernos bien. Número 8. Proverbios 1:9. Nos dice: son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. La sabiduría y la disciplina no solo nos protegen, sino que también nos adornan, dice el texto, nos hacen destacar como personas íntegras y valiosas a los ojos de Jehová y de los demás. Claro, no todo el mundo aprecia a las personas íntegras, a las personas de bien. No piense que porque usted tiene un buen corazón, las demás personas, los vecinos, a lo mejor su familia, o quién sabe, quizás hasta los mismos hermanos de su congregación, todos lo van a querer por ser un buen hermano, por ser un buen corazón. No, muchas veces ocurre lo contrario. Pero lo importante es que Jehová se complacerá en nosotros, y eso nos motiva a seguir siendo íntegros, a seguir dando ese buen ejemplo y, por supuesto, tener esta humildad en nuestra familia y congregación. Y no se preocupe si no le cae bien a todos los hermanos o a todas las personas en su camino. Esto también lo vivió el apóstol Pablo, y por eso él dijo en Gálatas 1:10 que él no vivía para complacer a los demás, porque entonces estaría desaprobado a la vista de Dios. Es imposible complacer a todo el mundo, pero si buscamos complacer a Jehová, hemos hallado el camino. 9. Proverbios 1:15 nos dice: Hijo mío, no sigas sus pasos, mantén tus pies lejos de su camino. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, como hemos mencionado. Algunos acaban en prisión, otros acaban en la tumba, otros en el hospital. Seguir el camino del mal puede parecer fácil y tentador, pero al final solo trae dolor y separación de Dios. Y no solo nos trae daño a nosotros, sino también a nuestra familia. Así que antes de tomar una decisión, pensemos con el cerebro, no con las emociones. Pensemos si esto agrada a Dios. Pidámosle discernimiento para elegir sabiamente. Repito, a veces solo pensamos en lo que podría traer una solución o un alivio temporal, pero no miramos más allá. Y una vez que aprendemos a hacerlo, a ver más allá, esa es la bendición de Jehová, ese es el discernimiento que Él nos da, la capacidad de pensar. Por eso vemos que hoy muchas personas no utilizan su capacidad de pensar como dice la Biblia. Número 10. Proverbios 1:16. Porque sus pies corren a hacer el mal, ellos se apresuran a derramar sangre. Bueno, esto nos deja pensando en algo práctico: ¿cómo usamos nuestros pies? Muchas personas usan sus pies para hacer el mal. Nosotros nos esforzamos para usarlos en la predicación, para ir a las reuniones, para ir a trabajar, para ayudar a otros. Y ese es el modelo que Cristo nos dejó. Él usó sus pies y sus manos para hacer la voluntad del Padre, para ayudar a los demás, para predicar. Así que podemos esforzarnos por seguir caminando hacia la santidad, no hacia el pecado, porque sabemos que solo en Jehová encontramos la verdadera vida. Contrario a lo que dice Proverbios 1:16, este texto, ¿sí?, de quienes con sus pies corren, los usan para hacer el mal. Evidentemente, si fueran personas discapacitadas, no podrían moverse como lo hacen ahora. Ahora concluiremos con el estudio del libro de esta semana. Tenemos para esta semana el capítulo 22, párrafos 15 al 21. Estamos concluyendo este capítulo y bajo el subtema
estoy listo para morir. Estas fueron palabras que dijo el apóstol Pablo a los hermanos, en vista de que el panorama no era muy alentador. Él tenía esta solvencia moral y espiritual que llegó a afirmar que él estaba listo para morir. Muchas personas, incluyendo los poderosos de este sistema, temen a la idea de morir. Es algo que no pueden soportar ni imaginar. Pero el cristiano espiritual, el cristiano maduro, igual que Pablo, está listo para dar o para esta perspectiva. Vamos entonces a dar inicio con 15 y 16. ¿Qué profetizó Ágabo y qué efecto tuvo en los presentes? Bueno, al menos el párrafo y las escrituras registran dos cosas, dos profecías de Ágabo. La primera fue una hambruna que hubo en tiempos del emperador Claudio. La segunda cosa que está registrada es referente al apóstol Pablo. Y cito textualmente palabras de Ágabo. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinturón en Jerusalén y lo entregarán en manos de gente de las naciones. Estas fueron entonces las dos profecías que dijo o que están registradas en el libro de Hechos del profeta Ágabo. Ahora otro comentario. ¿Qué efecto tuvo esto en los presentes? Dice que esta predicción sacudió a todos los presentes. Al oír esto, dice Lucas, y cito textualmente, nosotros y los demás que estaban allí nos pusimos a suplicarle que no subiera a Jerusalén. Esto nos deja algunas lecciones. Los hermanos reaccionaron con tristeza y preocupación al escuchar la profecía. Su amor por Pablo los llevó a suplicarle que no fuera a Jerusalén. En nuestro caso es natural sentir temor o tristeza cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando vemos a otros sufrir. Sin embargo, nuestra reacción no debe ser evitar el sufrimiento a toda costa, pues esto no siempre será posible, sino más bien, en todo momento, aprender a depender de Jehová, aprender a confiar en Jehová, que Él está siempre en el control de todo. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero una vez que aprendemos a depender de Jehová, estaremos progresando en sentido espiritual. Otro comentario. La fe genuina se demuestra en la acción. No basta con decir que creemos en Dios y, como dicen las personas en el territorio, que ya somos cristianos. Eso cualquiera lo dice. En realidad no es un camino de comodidad, sino de entrega y sacrificio. Seguir a Jesús, tomar ese madero de tormento, no es nada más decirlo, es estar dispuestos a sufrir e incluso a morir por Él, si es necesario. Si pensamos en esas personas que encontramos en el territorio e incluso en nosotros, si de esas personas dicen que son cristianas, ¿cuál sería su reacción si fueran o estuvieran bajo persecución? Sin duda que ahí ya no serían tan cristianos como dicen que son. Párrafos 17 y 18. ¿Cómo les demostró Pablo a los hermanos que estaba decidido a hacer la voluntad de Dios y qué hicieron ellos? Pablo les dijo con cariño, ¿por qué están llorando y tratando de desanimarme? ¿O por qué todo este llanto? Me parten el corazón. El relato dice que como no pudieron convencerlo, dejaron de insistir y dijeron que se haga la voluntad de Jehová. Así que respetaron la decisión de Pablo y dejaron de pedirle que no fuera a Jerusalén. Entendieron que tenía que hacerse la voluntad de Jehová, aunque les doliera. Esto nos deja algunas lecciones. Hacer la voluntad de Dios no siempre será fácil o popular. A veces incluso aquellos que nos aman podrían intentar disuadirnos por preocupación o temor. No significa que sean malas personas o que les falte fe. Sin embargo, nuestra prioridad debe ser obedecer a Dios
antes que complacer a los demás. Jesús es nuestro modelo perfecto de obediencia y de entrega. Él no buscó el camino fácil, sino el que glorificaba a Dios. Como sus seguidores, estamos llamados a imitar su ejemplo. Si alguien cercano está pasando por una prueba o tomando una decisión difícil, podemos darle nuestro apoyo y orar por él. Por supuesto, esto marca una diferencia significativa, pues el apóstol Pablo fue alguien llamado por Jesucristo en persona. Imagínese, Jesucristo mismo se le apareció al apóstol Pablo y le daba comisiones, misiones, así que no era cualquier cosa, no era que era, por así decirlo, una misión que alguien más le dio solo porque sí, o por ego, etcétera, etcétera. No, era algo muy importante. En cambio, nosotros debemos también aprender a tener este análisis, este discernimiento de nuestras circunstancias personales y, por supuesto, las vivencias que tuvo el apóstol Pablo. En otras palabras, aprender a tener buen juicio. Esto no nos debe llevar a exponernos por cosas triviales a peligros reales. Debemos tener siempre el buen juicio. Párrafo 19. ¿Qué valiosa lección nos enseña este relato? Hemos comentado ya varias, pero el párrafo 19 destaca que nunca tratemos de convencer a otros que no hagan sacrificios por servir a Dios. Y no nos referimos solo a situaciones de vida o muerte. Por ejemplo, a muchos padres les puede doler ver que sus hijos se van a otro lugar a servir a Jehová, pero están decididos a no desanimarlos. Y el párrafo pone una experiencia. A veces son asignados a lugares muy peligrosos, de alta peligrosidad, y esto causa perturbación y preocupación a los padres. Lecciones. Cuando alguien tome una decisión de servir a Dios, debemos respetarla y no desanimarlo, incluso si nos duele o nos resulta difícil de aceptar. Los padres tienen un papel crucial en enseñar a sus hijos a priorizar el servicio a Dios. Cuando los hijos toman decisiones basadas en esos principios, los padres deben sentirse orgullosos y apoyarlos. Eso requiere sacrificios. Y como vemos, la oración es una herramienta poderosa para ayudarnos a aceptar situaciones difíciles y a alinear nuestros sentimientos con la voluntad de Dios. A través de la oración podemos encontrar paz, fortaleza y resignación. Hablemos ahora de los hermanos que recibieron a Pablo y a los demás con alegría. Los últimos párrafos. ¿Cómo sabemos que Pablo buscaba la compañía de sus hermanos en la fe y por qué lo hacía? Y esto nos deja puntos desde ambas perspectivas, tanto de Pablo que buscaba como de los hermanos que lo recibían. En todas las etapas del viaje a Jerusalén habían buscado la compañía de los hermanos. Y eso es muy importante porque no sabemos esto según el libro de Hechos, y es que ya no hay otro libro de Hechos, ya no hay otro libro que nos cuente más información de qué otras vivencias tuvo Pablo, Timoteo, ya no hay más información de cómo terminó con precisión Pablo su vida en la tierra y los demás apóstoles fieles. No hay más información al respecto, apenas tenemos el libro de Hechos, pero queda claro que en Tiro buscaron a los hermanos y los encontraron. En Tolemaida también los saludaron y estuvieron con ellos. En Cesarea habían estado varios días en la casa de Felipe. Y después algunos cristianos de allí los acompañaron hasta Jerusalén, donde dice que los hermanos de Jerusalén les hicieron una bienvenida. Hoy es normal que hay hermanos que cuando alguien llega o se va de una congregación, realizan bienvenidas o despedidas. Esta no es una regla, no es una instrucción, pero es una muestra de amor.
Es una muestra de aprecio como el que le tuvieron los hermanos a los cristianos en el primer siglo. Esto nos deja algunas lecciones como la unidad con los hermanos es esencial para nuestro crecimiento espiritual y bienestar emocional. La hospitalidad es una manera práctica de demostrar amor y apoyo a los hermanos. Abrir nuestras casas y corazones a otros hermanos fortalece los lazos de hermandad cristiana. Y si nos abren las puertas de su hogar, debemos agradecerlo y también respetar el hogar de los hermanos, evitar abusar de la confianza de ellos. Estos pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto en la vida de otros. Cuando nos reunimos, podemos fortalecernos mutuamente y recordar que somos parte de una familia espiritual. Llegar con una actitud positiva y dispuesta a animar a otros, nuestra presencia y apoyo pueden hacer la diferencia. Y un último comentario: nadie es tan fuerte como para no necesitar de otros. ¿Por qué decimos esto? Porque el apóstol Pablo, siendo un cristiano ungido legítimo con Espíritu Santo, si alguien le preguntaba a Pablo, ¿cómo sabes que es ungido? Pablo, ¿tú cómo sabes que eres ungido? Él no iba a decir algo como eso es privado, eso es personal, o eso no se pregunta, o lean la Biblia. No, él podía narrar con toda confianza cómo fue la experiencia que él tuvo cuando el Señor Jesucristo se le apareció. Cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo, recibió la imposición de manos. Entonces, él tenía las credenciales, él no tenía miedo ni vergüenza de hablar de estos temas. Pero, ¿cuál es el punto? Que él, siendo un ungido legítimo, necesitaba de los hermanos. Él recibía y apreciaba el apoyo de los hermanos, la compañía de los buenos hermanos. Así que, con cuánta más razón nosotros, la unidad con otros hermanos, buenos hermanos, nos fortalece para enfrentar desafíos. Porque ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera buscado a los hermanos y ellos lo hubieran ignorado? Eso no hubiera sido muy amoroso, muy cristiano de parte de ellos. Pero aquí estamos viendo que fue en ambas vías. Pablo buscó a los hermanos y los hermanos le correspondieron. Ahora, no se crea que a Pablo todos los hermanos lo querían o todo el mundo lo quería. En la carta a los Efesios, a los Gálatas, en Corintios, también él expresa cómo estuvo entre falsos hermanos, cómo cuando en otras ocasiones él estuvo en prisión, muchos hermanos le dieron la espalda cuando él más los necesitó. Y aquí nuevamente él usa la expresión la cuenta espiritual. Él dice, espero que no les sea tomado a su cuenta. Así que por eso decimos, no todos, si pensamos que por ser espirituales y ser buenos hermanos todos nos van a querer, eso no va a pasar. No le pasó ni a Pablo, ni a Jesucristo, y por supuesto a nosotros tampoco. Pero nos recuerda que no estamos solos, que hay buenos hermanos y que tenemos un apoyo espiritual en la hermandad cristiana. Hemos llegado al final de esta consideración de todos estos puntos que hemos visto esta semana. Si llegó hasta esta parte del video, quiero darle las gracias. Quiero también aprovechar y recordarle que si no se ha suscrito aún, puede hacerlo. Puede también apoyarnos dejando su like y compartiendo este video. Hasta aquí entonces deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.